Muchas gracias, diputado presidente. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, señor secretario de Educación, hace poco menos de 6 años, el Congreso de la Unión realizó una serie de reformas de gran calado que no podían ser postergadas ni un día más. Constituyen, nos guste o no, los cambios legislativos que México necesitaba para enfrentarse al siglo XXI. A pesar del regreso del PRI al gobierno tras 12 años de alternancia, el PAN actuó sin mezquindades y apoyó las reformas, la educativa, la de telecomunicaciones, la energética, reformas que debemos apuntar siempre estuvieron en nuestra agenda. Lo digo aquí fuerte y claro, la reforma educativa no es un logro del presidente Peña Nieto. La reforma educativa se consumó gracias a diversos actores que participamos en su elaboración y aprobación, ciudadanos, académicos, expertas y expertos, la oposición legislativa en el Congreso, todos ellos, estoy segura, y me incluyo, estamos dispuestas y dispuestos a mejorarla y también a defenderla. La responsabilidad del presidente fue y seguirá siendo una sola: implementarla. A unos años de la aprobación de la reforma educativa, los legisladores que conformamos esta Cámara debemos preguntarnos cuáles son los aciertos y los errores del gobierno saliente para alcanzar los objetivos y fines de la reforma y cuál es el rumbo que queremos darle a la educación en México. Compañeras, compañeros legisladores, estamos frente a una disyuntiva histórica. La posibilidad de emprender un verdadero camino a la consolidación de una educación de calidad, es decir, revisar la reforma, perfeccionarla y observar su estricta implementación, o retroceder a las prácticas corruptas que hicieron de la educación un instrumento de negociación político-electoral de algunos líderes magisteriales o, dicho en otras palabras, derogar la reforma educativa. Para tomar un camino debemos antes preguntarnos, ¿queremos regresar al escenario previo a la reforma? ¿A permitir que las plazas se hereden o vendan? ¿A dejar que un sindicato tenga el control del ingreso y promoción de los maestros y maestras en el sistema educativo con base no en el mérito, sino en los intereses políticos de un pequeño grupo que los controla mezquinamente? ¿A no saber cuántos maestros hay? ¿Dónde están? ¿A permitir que un miembro del sindicato tenga 3 o 4 plazas y que reciba un salario sin nunca haber pisado un salón de clases porque está comisionado al sindicato? ¿Estamos dispuestos a perder la rectoría del Estado en materia educativa para entregarla a líderes sindicales que amenazan con arrebatarle a las niñas y niños y adolescentes mexicanos la oportunidad de un mejor futuro a cambio de poder político? Este gobierno tuvo tanto los instrumentos normativos como los recursos económicos para hacer la diferencia. El presidente Peña propuso y ejerció los presupuestos más grandes en la historia de México. Aprobamos un impuesto especial al refresco, cuyos ingresos se destinarían a que las escuelas tuvieran agua potable y con ello acceso a bebederos. El avance fue minúsculo a pesar de los miles de millones de pesos que se ingresaron a las arcas públicas por este concepto. Respecto a este tema, me gustaría saber ¿cuál fue el avance en materia de infraestructura educativa? ¿Cuántas escuelas de educación básica y media superior existen en nuestro país? Y en contraste, ¿a cuántas se les dotó de agua potable y a cuántas bebederos en este sexenio? ¿Cuál es el monto total ejercido para que las escuelas tengan agua potable y bebederos? Se ha dicho insistentemente que la reforma educativa es una reforma punitiva. Incluso en esta Cámara se ha afirmado que miles de docentes han perdido su trabajo como consecuencia de su implementación. Sin embargo, por más que buscamos datos en la página del Sistema de Información y Gestión Educativa, no hay ningún reporte de cuántos docentes han perdido su trabajo como consecuencia de la evaluación o por no haberla realizado. Mi pregunta aquí es justamente esa.
¿Nos podría decir cuántos docentes han sido despedidos con motivo de un resultado no satisfactorio en las evaluaciones o por no haberse presentado a la evaluación? ¿Cuántos maestros han sido despedidos por haber faltado injustificadamente 3 veces consecutivas? ¿Es cuánto? Con mucho gusto, diputada. Le respondo la última de las preguntas que usted señaló. Primero quisiera recordar que no le corresponde a la Autoridad Educativa Federal proceder a las bajas de quienes han incurrido en los supuestos legales respectivos. Son las autoridades educativas estatales quienes tienen la relación laboral con sus maestros. Por lo tanto, de acuerdo con la información que nos han proporcionado hasta ahora 24 entidades, de un total de 538,000 maestros que han participado en este tipo de evaluación, los que han causado baja hasta la fecha son 1,373, o sea, el 0,2% nada más. En relación con el tema de los bebederos que usted nos planteaba, déjeme informarle que hasta la fecha se han instalado aproximadamente 18,681 bebederos, con una inversión total autorizada de 4,000 millones de pesos, de los cuales se han contratado y adjudicado más de 3,400 millones de pesos. El avance del programa no ha podido ser más rápido por varias razones en las que me gustaría detenerme brevemente. El primero de ellos es, en efecto, pues los fenómenos naturales, sismos, este tipo de cosas que han impedido la instalación de los bebederos restantes. Segundo, la imposibilidad de instalar lo que le llama el INIFED, un sistema bebedero en los planteles por presentar calidades de agua poco favorables para determinar el agua que se contrata. La calidad del agua se contrata a laboratorios especializados, a la COFEPRIS, etcétera, y luego se pide la opinión técnica del IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, para que nos diga si procede o no procede la calidad de agua. Si no pasa la prueba, no hay simplemente bebedero por esa razón. En tercer lugar, en algunos estados, 3 o 4, ha habido rechazo de los planteles a la instalación de un sistema bebedero por razones poco claras, poco explicables. En otras hay falta de espacio en planteles pequeños para instalar el sistema bebedero, que requiere entre 16 y 30 metros cuadrados aproximadamente, cierres de periodos vacacionales, la problemática del tandeo en los planteles, que también es un elemento que lo ha inhibido. Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada por el INIFED, en el fideicomiso para esta intervención importante le quedarán a la siguiente administración para continuar con ello, de acuerdo, insisto, con las cifras que reporta el INIFED, 1,195 millones de pesos para continuar con este programa. Realmente indignan las respuestas. Al día de hoy, señor secretario, las y los mexicanos hemos dado más de 80,000 millones de pesos por concepto de impuesto al refresco y seguimos siendo el país con mayor número de niñas y niños obesos y diabéticos en el mundo y en la OCDE. El avance en el acceso a bebederos y agua potable fue casi nulo y los pretextos verdaderamente ridículos. La SEP, a través del INIFED, incumplió con el mandato de dotar de agua potable y bebederos a todas las escuelas del país, como lo prometieron. A su vez, el presidente falló en la consolidación del espíritu de la reforma educativa. Datos, señor secretario, las cifras no mienten. Ustedes prefirieron hacer publicidad político-electoral a ejecutar la reforma educativa. Un documento público de México Evalúa dice, el PEF de 2017 se le asignó a la SEP 70 millones de pesos a comunicación social. Sin embargo, gastaron 1,963 millones de pesos, o sea, un sobreejercicio del 2,700% en publicidad. El gasto en comunicación en este año fue de 13 millones mayor a lo que se gastó en el programa para desarrollo profesional docente. Esto indigna. Gastaron el doble en publicitarse que lo que usaron para mejora y mantenimiento de las escuelas. Gastaron 4 veces más en publicidad de lo que se va al programa de expansión de la educación media superior y superior. Gastaron 5 veces más
en publicidad de lo que se gastó en el programa de inclusión y equidad educativa y 15 veces más en publicidad de lo que se destinó al sistema de información y gestión educativa. Por eso es que no hay datos, por eso es que no hay bebederos, porque prefirieron publicitarse a invertir en la calidad de la educación de niñas, niños y adolescentes. ¿Es cuánto? Gracias, diputada.